Hola, ¿qué tal amigos, profesor y compañeros? Bueno, me dispongo a hacer este ejercicio propuesto en el componente de Sociedad y Religión de la maestría en Humanidades y Teología. El ejercicio consistía en escoger uno de los textos subidos en la plataforma Moodle. Yo escogí el que estaba propuesto inicialmente, ¿no? Que se llama Las infidelidades cristianas del cristianismo, que en realidad es el capítulo 13 del libro de la perspectiva cristiana del autor Julián Marías. Julián Marías, que es un pensador, un filósofo y ensayista español, miembro destacado de la Escuela de Madrid, desarrolló temas iniciados por Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, de quien era contemporáneo, ¿no? En cuanto a este aspecto religioso, solo decir que Marías decía que la dimensión religiosa del ser humano era parte constitutiva de él, no era opcional, era estructural del ser humano. Y esto es interesante porque a través de allí, pues el ser humano en su historia lo ha ido acompañando esta dimensión religiosa y ha influenciado profundamente la cultura y las sociedades. Entonces, en ese sentido, en este capítulo habla de los conflictos y las tentaciones cristianas, ¿no? Y hablando también de las infidelidades cristianas del cristianismo, como se llama el capítulo. Hace un recorrido empezando pues por este primer conflicto que hubo en el inicio del cristianismo, ¿no? de esa resistencia judía, ¿no? Específicamente dos motivos: la resistencia a la universalidad de esta religión, ¿cierto? Porque se creía que esa religión solamente estaba para el pueblo elegido y no trascendía más allá, y luego las expectativas de un Mesías que venía a regalarle a Israel la liberación, pero temporal, ¿no? Temporal y próxima, no la liberación eterna que conocemos. Y luego viene lo de la introducción a los conceptos de los conceptos helénicos, ¿no? Filosóficos, que era un poco ajeno a, digamos, esta experiencia y a la evidencia religiosa de ese entonces, ¿no? Hay un conflicto aquí. Luego viene, ya cuando está establecido el cristianismo, vienen las persecuciones. Y estas persecuciones plantean una cuestión moral muy interesante, que yo la verdad no la había tenido en cuenta, y era que se perseguía el martirio. Es una pregunta el autor, ¿no? Se persigue el martirio, y al querer perseguir el martirio estaba también induciendo a los perseguidores a pecar. Interesante esta cuestión moral allí. Luego viene ya con el Imperio Romano, Constantino, el Edicto de Milán, una peligrosa aproximación de la Iglesia a los poderes. Todos sabemos que esto fue necesario e importante para la expansión del cristianismo de la Iglesia, pero también pues, está esa tentación, llama el autor, de estos beneficios que venían por el poder, y también pues, que viene dejarse utilizar y las manipulaciones que conllevaban también esto, ¿no? Luego viene ya en la consolidación de la Iglesia. El autor dice que las tentaciones se multiplicaron, porque surgen las tensiones, las rivalidades, las discusiones dogmáticas, discusiones teológicas, y se empiezan a formar estos grupos afines y territoriales también. Y estas vinculaciones de estos grupos afines a comunidades sociales o a algunos países. Todo esto girando en torno al poder, y dice el autor que son vanidades. Luego viene el cisma de Oriente, fruto de esto justamente la separación de la iglesia latina y la iglesia griega, que no es en últimas una discusión política y religiosa, un conflicto político y religioso de Roma y Constantinopla, que más que todo por soberbias humanas. Y luego viene un punto clave aquí, ¿no? En el que nos queremos centrar: la existencia de una cristiandad. ¿Qué es una cristiandad? Es como cuando ya se empiezan a formar estos grupos religiosos, estos pueblos cristianos, y todo lo que estaba contrario a ese pueblo cristiano, porque amenazaba esa fe, porque era contraria o porque sencillamente eran hostiles al cristianismo, entonces ya llamábamos la infidelidad. Pero el autor hace notar que lo que sí es una infidelidad realmente al cristianismo dentro de la misma cristiandad, citando al autor, ¿no? Lo que es una infidelidad al cristianismo es que la cristiandad se comporte como un poder temporal que pretenda imponer, esta palabra importante, el cristianismo como tal, y con esos recursos, ¿no? Habla de la invasión islámica que sucede desde el siglo XVII, donde los pueblos del norte de África, que eran cristianos, fueron sometidos por el Islam y dejaron de formar parte de esta cristiandad. Entonces viene esa guerra de religiones, en última guerra de países, guerra de poderes, ¿no? Poderes religiosos. Entonces estoy contrario al mensaje de Jesús, ¿no? Que hablaba incluso la iglesia primitiva, enseñar la fe, no imponerla. Y esto pues se vuelve en un caos ya con las herejías del siglo XV y siglo XVII. Vienen las inquisiciones con todo esto de las brujas, de la brujería, de estos procesos de brujería. Ahí tenemos un error religioso, ¿no? También una infidelidad cristiana, ¿no? Que es como que si la fe es una gracia, pues no puede ser exigida. Y la ausencia de la fe pues puede ser un pecado, pero no es un delito, y se estaba tratando como un delito. Ahí se estaba vinculando pues la religión y el poder público. Bien, entonces viene todo esto, esta parte hostil de las concepciones religiosas,
y donde la principal víctima, dice el autor, pues es el precepto evangélico del amor a los enemigos. Entonces se utilizan en las guerras, se utiliza la religión como pretexto, ¿cierto? Y se utiliza el nombre de Dios en vano, incluso en falso también el nombre de Dios, ¿no? Bueno, después menciona él otras infidelidades allí bien interesantes. En cuanto a las discusiones doctrinales, viene lo de la que es la versión del mundo, que pues todo esto de que todo se mueve en el universo todo lo humano se mueve prácticamente en el universo del pecado, como para resumir lo que dice el autor. Quisiera centrarme en estas últimas, sobre todo en estas últimas dos cosas, que es, digamos, un poquito la crítica que yo hago ya tomando postura, y es esto que dice la exclusiva atención a los pobres, ¿no? Simplemente lo veo como para la discusión, ¿no? Realmente, digamos, esta opción preferencial por los pobres, que es muy latinoamericano, el autor es español claramente, pues sí, cuando Jesús le daba realmente esa atención a los pobres, ¿no? Y que le hace una salvedad allí, ¿no? Que no solamente es, digamos, en la pobreza los que son necesitados de Dios, sino también un poquito más allá, ¿no? Un poco todos los males que afectan al ser humano también necesitan de esa atención. Sin embargo, yo sí considero que Jesús le da especial atención a los pobres. También otra cuestión allí es el olvido de la otra vida, ¿no? Él menciona que una de estas infidelidades es el olvido de la otra vida. También podemos, pienso yo ya, esto es una posición mía, caer en la tentación de que cuando pensamos mucho en la vida futura, pues se olvida las realidades concretas del día de hoy, ¿no? Me gusta lo que dice el autor, que todo esto es porque falta el amor, porque hay una escasez de amor. Entonces, si no hay amor, si yo no me siento amado en esta vida, ¿para qué otra? Donde no me voy a sentir amado. Entonces dejamos de pensar en otra vida, porque no nos sentimos amados y perdemos sentido, ¿no? Porque hemos perdido el sentido de la vida en general. Un sentido, ya no hay un sentido, entonces la única seguridad, él habla de afán de seguridades, la única seguridad que tiene actualmente el ser humano es la nada. Así que bueno, interesante texto y para reflexionar y para hacernos muchas preguntas. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.